Si tienes un centro de entrenamiento y sientes que trabajas muchísimo, pero los problemas siguen apareciendo una y otra vez, este vídeo probablemente te interese. Porque muchas veces no tenemos un problema de esfuerzo y tampoco un problema de compromiso. Ni siquiera tenemos un problema de capacidad. Simplemente estamos intentando solucionar el síntoma en lugar de la causa. Por eso hoy te quiero compartir 7 señales que después de gestionar 6 centros en toda España y de haber trabajado con más de 120 propietarios de centros, nos indican que probablemente estés intentando arreglar el problema equivocado. Señal 1. Los mismos problemas que siguen apareciendo. El mismo problema con el equipo, las mismas bajas, las mismas urgencias, el mismo estrés del día a día y sientes que llevas meses o años solucionando las mismas cosas. Hoy es un entrenador, mañana es una baja, la semana que viene la captación y dentro de 2 meses vuelven a aparecer exactamente esos mismos problemas. La pregunta no es ¿cómo soluciono esto? La pregunta es ¿por qué este problema sigue apareciendo? Porque muchas veces intentamos solucionar el síntoma, pero no llegamos a la causa. De hecho, esto me recuerda a un problema que teníamos ya hace años y que tenía que ver con que el cliente siempre dependía de ir con un profesional y por lo tanto cuando éste no podía ir siempre tenía que intentar recuperar con ese mismo profesional para poder sacar esas horas que le faltaban, el profesional tenía que ir de culo para poder sacar esos entrenamientos, si el profesional se iba de vacaciones tenía que hacerle las sesiones antes de que se fuera para poder dejarlo todo hecho y entonces nos dimos cuenta que el problema no era ese, sino que el problema principal era que el modelo de trabajo estaba obsoleto. Para cambiar ese problema que estaba sucediendo, lo que hicimos fue cambiar el modelo de trabajo, ya que si no, nunca hubiéramos podido cambiar ese que para nosotros era un gran problema que se repetía mes tras mes. La señal 2. Crees que tienes un mal equipo. Nadie se implica, tienes que estar encima de todo, las cosas nunca se hacen como tú quieres y puede que alguna vez sea un problema de personas, pero muchas veces no lo es. Muchas veces el equipo no tiene lo más importante, objetivos claros, responsabilidades claras, procesos claros, porque un buen profesional dentro de un mal sistema muchas veces parece un mal profesional. Y este, que es un problema que en nuestro día también sufrimos, tuvimos que empezar a ser mucho más claros con las expectativas que teníamos de cara al servicio para que cada profesional supiera exactamente qué tenía que hacer y cómo debía de hacerlo, teniendo unos estándares claros de calidad. La señal número 3. Estás agotado por la cantidad de horas que trabajas. Trabajas más horas que cuando abriste. Respondes los mensajes por la noche, abres el portátil el fin de semana y has acabado normalizando que ser propietario significa vivir así. Nosotros también hemos pasado por ahí, pero hay una pregunta incómoda que tienes que hacerte. ¿Por qué tu negocio te necesita para todo? Porque muchas veces el problema no es que trabajes mucho, el problema es que el negocio depende demasiado de ti. Señal número 4. Siempre necesitas más y más leads. Cada vez que hay un problema, la solución parece ser la misma. Necesitamos más clientes. Más anuncios, más campañas, más leads. Pero si los clientes siguen saliendo por la puerta de atrás, el problema no es la captación. El problema es la retención, o la conversión, o el ticket medio. Porque muchas veces estamos intentando llenar un cubo que tiene cientos de agujeros. Y esto es la realidad de un centro de entrenamiento. Hace un tiempo nos dimos cuenta que nuestro churn rate debería ser mucho más bajo para poder conseguir que más personas acaben formando parte de COM durante más tiempo y así que todos esos contactos que se formaban y pasaban a ser clientes pudieran llenar ese cubo de agua sin que tuviéramos tantas fugas. Así que también pusimos mucho foco en qué cosas podíamos mejorar para hacer que ese churn rate se mantuviera más estable. Señal número 5. Los clientes siguen marchándose. Captas, pierdes. Captas, pierdes. Y cuando miras el año completo, prácticamente estás igual. Has trabajado muchísimo, has invertido dinero, pero tu crecimiento real ha sido mínimo. Muchas veces esto ocurre porque el onboarding no funciona, no existe un recorrido del cliente, o nadie acompaña realmente al cliente durante su experiencia en el centro. Porque recuerda que no vendemos sesiones, vendemos resultados acompañados de experiencias. Y si te puedo lanzar nuestra experiencia en esto, uno de los aspectos que nos ha ayudado muchísimo a mejorar el tiempo que pasa el cliente con nosotros es hacer un onboarding muy completo, donde no solamente el cliente sepa qué depende de nosotros, sino que él también sepa qué depende de él para poder conseguir los resultados que ha propuesto. Así, no solamente le hacemos partícipes de su evolución, sino que ya le lanzamos un mensaje. Tú también tienes que participar en tu proceso y cuál va a ser la temporalidad mínima que necesitamos para conseguirlo. Señal número 6. No sabes responder preguntas básicas sobre las métricas de tu centro. ¿Cuántos clientes has perdido este mes? ¿Cuál es tu margen? ¿Cuántos leads tienes pendientes de volver a contactar? ¿Cuál es la permanencia media de tus clientes? Y si para responder alguna de estas preguntas necesitas abrir varios Excels, revisar WhatsApps o preguntarle a alguien de tu equipo, tienes un problema. Porque dirigir un centro consiste en gestionar
y no puedes gestionar si no tienes datos. Esto es lo que hace que muchas veces acabemos intentando solucionar el problema equivocado. Y la señal número 7, trabajas más que nunca, pero sientes que no avanzas. Cada año haces más cosas, más reuniones, más horas, te añades más responsabilidades, pero tu vida sigue igual, tu libertad sigue igual y tu beneficio sigue igual. Y acabas sintiendo que estás corriendo en una cinta sin llegar a ningún sitio. Y probablemente esa sea la señal más importante de todas, porque cuando trabajas muchísimo y nada cambia, lo que falla no es el esfuerzo, es la dirección. Y con esto hemos cubierto las 7 señales que suelen indicar que estás intentando solucionar el problema equivocado en tu centro. Y si te has sentido identificado con una o varias o incluso con todas, es una buena noticia, porque significa que probablemente ya hayas dado el paso más importante: identificar el patrón. Muchos propietarios pasan años trabajando más, captando más clientes, echando más horas o asumiendo más responsabilidades sin darse cuenta de que están intentando solucionar la consecuencia y no la causa. Y es ahí donde empieza realmente el cambio. Primero identificas el problema, después entiendes qué solucionar y por último decides en qué orden hacerlo. Porque no todos los problemas tienen la misma prioridad y no todas las soluciones llegan en el mismo momento. En el próximo vídeo vamos a hablar precisamente de eso, de los 5 sistemas que creemos que cualquier propietario necesita para construir un centro rentable, con control y menos dependiente de él. Porque cuando construyes sobre la base correcta, muchos de estos problemas dejan de aparecer. Así que si te ha aportado valor, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.